Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a Dios estamos vivos y contentos para la siguiente clase que estamos ahora sí que en lo que es la cuestión de los eh, centros de energía y todo, pero tenemos que ir poniendo las bases para comprender mucho mejor todo esto. Y Y la clase de hoy viene siendo como una continuación para ir culminando en ese punto 4, en donde estamos trabajando la mente, estamos viendo las emociones, lo que son la mente y las emociones, los pensamientos y las emociones que son tan importantes. Y hemos estado trabajando estas últimas, en este módulo, sobre todo hablando de este módulo, trabajando estos puntos, porque vamos a cerrar con la ayuda del cielo. A mí los cierres me encantan hacerlos bien fuertes, todo. El cómo vamos a ir activando esos chakras o esos centros de energía, pero todo lo que hemos llevado hasta el día de hoy, pues por supuesto que son parte relevante para poder activarlos y pues por supuesto que la energía pueda fluir sin estorbos, sin bloqueos, y esa energía es una energía creativa como lo que hoy vamos a estar aprendiendo y pues sobre todo confirmando todo lo que hemos estado estudiando juntos. Bien, estamos en la clase 24. Vamos a estar hablando de lo que es el salto cuántico en esta clase, el salto cuántico, todo lo que conlleva a este asunto. El salto cuántico suena el nombre bastante interesante, pero realmente es nosotros en este plano terrenal, cuando nos conectamos a ese infinito, todo lo que ustedes y yo podemos hacer, ¿sí? Y yo sé que con la práctica, con lo que hemos ido aprendiendo, si lo estamos practicando y con los ejercicios que vimos en la clase pasada de la importancia del subconsciente, aunque vamos a tocar otro poquito acerca de eso con otro contexto, pero es relevante todo esto poder, para poder vivir como merecemos vivir. El salto cuántico viene una pregunta. ¿Cómo percibes la realidad que estás viendo? En la clase anterior, que fue una clase de 1 hora 20, hablábamos de la percepción y hoy vamos a repasar la percepción en otro contexto igual para ir complementando y que nos quede claro todo esto. Vemos ahí a la persona con sus lentes, está viendo una situación X, cualquier situación. Entonces pone su conciencia en la situación, está viendo con toda su conciencia en esa situación y, y de ahí vemos cómo puede, estando ahí, da un salto, o sea, por encima de esa situación y vemos cómo la cara cambia totalmente. Eso es lo que vamos a estar manejando en esta clase, el salto cuántico. El salto cuántico es crear una nueva realidad, no es crear eh, eh, nosotros podemos crear nuestra realidad y, y por eso esto, el salto cuántico, pues es un salto de conciencia, ¿ok? Es entender que la realidad que estás percibiendo no es la única que hay. Y ahí es donde estábamos aprendiendo en la clase anterior, lo que yo veo, lo que estoy percibiendo, la interpretación que le doy tiene que ver con toda la información que está dentro de mí, tiene que ver con esas creencias que hay dentro. Entonces, información, creencias, los paradigmas, arquetipos o los programas, como le hemos llamado, todo eso está en el subconsciente y eso
es la base para interpretar lo que vemos. Por eso dice la pregunta ahí, ¿qué percibes? ¿Cómo percibes la realidad que estás viendo? Entonces el salto cuántico es un salto de conciencia, es entender pues que la realidad que estamos percibiendo no es la única que hay. Nosotros podemos hacer saltos de línea de tiempo, de realidades, saltos cuánticos, como estamos hablando, atrayendo otras realidades posibles en un campo cuántico que es infinito. En ese campo cuántico que también es el reino espiritual, vamos a llamarlo así, esa dimensión espiritual es el campo cuántico, ahí en ese infinito hay una infinidad de posibilidades. Voy a estar manejando mucho esa palabra de posibilidades. No olvidemos que, que hay una programación, como lo acabo de decir, arquetipos, paradigmas, esos programas que están en el subconsciente, que deben de ser reprogramados, ¿sí? Todo lo que sea de baja vibración por programas de alta vibración, como lo vimos en la enseñanza anterior, de frases, por ejemplo, frases de baja vibración, viene siendo el no tengo dinero, no puedo hacerlo, siempre he sido pobre, no me alcanza el dinero, o sea, puras cosas negativas de baja vibración, tenemos que reprogramar. Yo no sé si ustedes ya hicieron este ejercicio de que todos esos paradigmas dentro de nosotros han quedado por medio de la repetición diaria, de lo que vimos desde pequeños, de lo que escuchamos, y todo eso esa repetición se fue quedando dentro de nosotros y se formó ese paradigma. Entonces, cuando estamos ante una situación, lo primero que sale es ese paradigma, ese programa de baja vibración, el no puedo hacerlo, todo sale mal, todo termina mal, o sea, son frases de baja vibración. Entonces, recuerden que veíamos este dibujo del consciente y el subconsciente, que el 5% de lo que es el consciente, 95% es subconsciente, que realmente lo que está dominando nuestra vida cada día, lo que hacemos cada día, está precisamente aquí en el subconsciente, ¿ok? Esos paradigmas, esos programas de baja vibración están ahí, como ustedes pueden estar leyendo, el subconsciente, hábitos, emociones intensas. Vamos a estar hablando más todavía de las emociones, la autoimagen, la culpa, la vergüenza, el miedo, la confianza. También eso es un parte importante en estos ejercicios que estamos aprendiendo a hacer y que son importantes para ir en la parte final de este módulo el cómo se reactivan estos centros de energía, ¿sí? Y tiene que ver con pensamientos, emociones, que todo está en el subconsciente para poder, ahora sí que desbloquear los centros de energía que tenemos nosotros y que pueda fluir con toda libertad esa energía que tiene un poder creativo. Hay tres pasos para hacer un salto cuántico. El primero es encontrar el bloqueo que puedas tener. Primer paso, encontrar el bloqueo. El segundo es encontrar la programación que está en el subconsciente. ¿Qué es lo que hay ahí? Encontrarlo, ¿ok? ¿Cuál es ese programa de baja vibración? Lo tenemos que encontrar. Y por supuesto, ejercicios para co-crear otra realidad que viene siendo ese salto, ¿verdad? Y pues acuérdense que somos energía y que lo que atrae hacia nosotros son la vibración que emiten las emociones. Ahora, entonces repaso tres pasos básicos para poder dar un salto cuántico, encontrar el bloqueo o tu bloqueo, encontrar la programación del subconsciente y pues hacer ejercicios para co-crear otra realidad. Ahora, nosotros somos programados y aquellas personas que tienen todavía hijos pequeños, nosotros somos programados hasta la edad de 7 años de edad. Entonces, todo lo que tú escuchas de tus padres, lo que escuchas en las escuelas, quiero decirte que
tienen más influencia los maestros que los mismos padres cuando están ya en la escuela. Entonces, lo que escuchan en la escuela, lo que sientes, que sienten tus padres, o sea, lo que tú sientes, que sienten tus padres, porque las emociones se transmiten. Entonces, si nosotros estamos aprendiendo de cómo ven la vida nuestros padres, qué hacen, cómo reaccionan, qué palabras utilizan ante una situación, qué emociones, qué pensamientos y emociones tienen ellos, y esas emociones, ahora sí que nosotros sentimos lo que sienten ellos. Todo eso, esa repetición, imagínate esos primeros 7 años, pues empieza a guardarse en el área de automático de nuestro subconsciente. O sea, en el subconsciente hay un departamento que se llama automático, donde están esos paradigmas, donde están esos programas, que pueden ser programas tanto de alta vibración como programas de baja vibración. Los programas que están alojados en el subconsciente es a través de una emoción. Ustedes ven ahí en el subconsciente, en medio exactamente, dice emociones intensas. Por eso yo les decía, eso no lo pierdan de vista. Las emociones, esos programas, el software, como se dice, son instalados en nosotros, en el subconsciente, a través de emociones. Nosotros tenemos un 95% de subconsciente, como ustedes lo ven ahí, y ya se lo saben de memoria, que de ahí viene el control de nuestra vida y que solo el 5% es lo que es la manera o la parte consciente, donde están las buenas intenciones, donde están los deseos. Y esto lo quiero remarcar porque las personas pueden tener muy buenas intenciones, pero ahí se quedan. O sea, buenos deseos, buenas intenciones, que ahí nada más se queda y no pasa a más. ¿Por qué? Porque en el subconsciente hay un paradigma que no lo deja hacer ese deseo. Por ejemplo, puede estar, ahí alguien tiene el micrófono abierto, no sé quién sea la que tiene M, alguien que es M. Entonces, nosotros decíamos del subconsciente, podemos estar pensando acá en el consciente. Fíjense, ejemplos. Quiero una vida de abundancia. Quiero tener mucho dinero. Quiero vivir con una pareja amorosa. Un ejemplo. Entonces, ¿son buenos deseos? Sí, son buenos deseos. Pero esos buenos deseos se pueden quedar como buenas intenciones y no pasa de ahí. No pasa de ahí. ¿Por qué? Porque en ese 95% está grabado otro pensamiento, ¿sí? Por decir, el dinero se gana con esfuerzo. En las parejas siempre hay mentiras e infidelidad. Vivimos en crisis, todo eso. A ver, déjenme checar. Moto G es la que está metiendo ruido, por favor. Ando a hacer, pero no le puedo apagar. Era Ofelia la que estaba metiendo ruido. Tengan sus micrófonos apagados, por favor, porque me distraen en la clase. Me pierdo, no sé ni qué estoy hablando. Gracias. Bien. Pues ya ven, ya me perdí. Estoy hablando entonces que las personas pueden tener en el consciente, pueden tener buenas intenciones, pero ahí queda, porque el subconsciente es el que gobierna. Esos paradigmas negativos no te dejan ahora. Todos los hombres son iguales. Y quizá lo escuchó porque viene de una abuela divorciada, viene de una madre divorciada y ella también está divorciada. ¿Por qué? Porque ha seguido los mismos patrones de pensamientos, esos mismos paradigmas que están ahí y piensan todos los hombres son iguales.
O al revés, todas las mujeres son iguales, puede decir el hombre, ¿no? Esto es como un ejemplo. Y eso es un paradigma que está ahí, pero que en la realidad no es así, no son todos, algunos. Pues vamos a pensar eso. Entonces, esta programación del subconsciente es la que nos está guiando en automático en nuestra vida. Y eso es lo que va a estar atrayendo. Es que todos los hombres son infieles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a estar atrayendo? Hombres infieles. Ya, acuérdense que las emociones, eso es lo que hace que atraigas a tu vida lo que estás vibrando. La emoción es lo que atrae, la ley de atracción. Entonces, si la persona está programada para fracasar, no le es posible tener una vida exitosa porque está programada para fracasar, ¿sí? Porque así está ya en el subconsciente. Y es por eso que intentan una cosa y intentan otro. Pueden intentar negocios, proyectos y como que no se le da y, ay, que estoy salado, que estoy salada, todo no me sale y negocio tras negocio. O sea, ¿por qué? Porque lo que está atrayendo es escasez, porque es lo que está dentro de su subconsciente. Entonces, esto es aplicable, mis amados, no nada más para lo que son negocios, sino también para la vida de familia, vida de pareja, todo eso. Entonces, si la persona está programada para fracasar, pues ahora sí que va a fracasar una tras otra, ahora sí que una tras otra, porque así está programada. Para adentrarse a ese campo cuántico, pues es muy importante entender que estamos programados en el subconsciente y que desde ahí somos nosotros controlados. Por eso, cuando estamos hablando de un salto cuántico, es hacer un salto de conciencia. Y fíjense que cómo lo estamos repasando y repasando, repasando. ¿Por qué? Porque la repetición es importante para que se nos vaya quedando. Entonces, hacer un salto cuántico es hacer un salto de conciencia, cambiar de percepción de nuestra realidad, atraer y proyectar otra realidad. Eso es un salto cuántico. Lo repito, por supuesto que están en sus apuntes, ¿sí? Los que están inscritos siempre tienen apuntes. Hacer un salto de conciencia es un salto cuántico, también es cambiar de percepción de nuestra realidad. O sea, ¿qué realidad estoy viviendo? Ok, ¿qué realidad? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Qué estoy percibiendo? Y acuérdense que la percepción tiene que ver con la interpretación. ¿Cómo lo estoy interpretando? Atraer y proyectar otra realidad. Si yo quiero atraer y proyectar otra realidad, necesito hacer cambios dentro de mi subconsciente. Entonces debemos resetear, por decirlo así, si habláramos en términos de programación, debemos resetear nuestro subconsciente en esas áreas donde hay programas negativos, de baja vibración. Debemos borrar esos programas de baja vibración que solamente están atrayendo pobreza, escasez, calamidad, enfermedades. Hay personas que hablando de enfermedades, tienen enfermedades de aquí y acá, porque es lo que están atrayendo a su vida. Las personas somos como una computadora o un teléfono de estos inteligentes modernos, donde se le van instalando programas, aplicaciones, ¿sí? Que te dicen, ahora sí que esos programas que estamos instalando en nuestra vida, son programas que te dicen qué es la vida, de manera positiva o de manera negativa, dependiendo del programa, según sea el caso. Entonces, esos programas que nosotros le podemos poner a nuestra vida, nos van a decir qué es la vida, para bien o para mal. Estos programas se instalan a través de una emoción, que eso va a emitir una vibración en el campo cuántico y eso es lo que va a atraer algo similar a lo que es esa emoción. ¿Sí? Ese pensamiento y emoción, si es un pensamiento de enfermedad, pues va a traer algo similar. Si es abundancia, va a traer esas oportunidades. ¿Sí? No, nosotros no atraemos solo lo que pensamos, sino lo que vibramos con la emoción.
Porque hay personas que pueden estar diciendo como periquito, tengo mucho dinero, como lo decíamos en la clase pasada, tengo mucho, pero nada más es aquí en la mente, pero no hay una emoción que conecte eso. Entonces no vas a traer las oportunidades para generar ese dinero, porque el dinero, tengo mucho dinero, no te va a caer del cielo, como les dije, sino que debe de haber una emoción para que aquí en el cerebro se forme un nuevo camino, ahora sí que neurológico, neuronal aquí, pensamiento y una emoción. Y la emoción, esa vibración, eso es lo que va a atraer. Y cuando estamos hablando, tengo mucho dinero, ¿qué es lo que se va a atraer? Oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos conectándonos, ¿sí? Con ese mundo, con esa dimensión, con ese campo cuántico, que es un campo de infinitas posibilidades. ¿Sí? No vamos a traer nada más lo que pensamos, debe de haber una vibración de una emoción. Viene una pregunta, ¿cómo saber qué programa tengo en el inconsciente, en el subconsciente? ¿Cómo voy a saber qué programa tengo? Fíjense, pongan atención aquí. Cuando hay algo que te genere incomodidad, de no sentirte en paz con tu entorno, ahí seguramente hay un programa que investigar. Ejemplo, puede haber situaciones repetitivas en tu vida que te generan incomodidad, que te generan una tristeza, que te generan miedo. Como repetir el mismo modelo de pareja, donde te sientes asfixiado. Significa que hay un programa que está trayendo esa misma situación. No olvidemos que nuestro estado natural, que somos energía dentro de este cuerpo-mente, nuestro estado natural de energía es amor, es de paz. Ese es nuestro estado natural. Entonces los escenarios de perdón son para recordar lo que somos. Somos amor. Como vimos al comienzo de este curso, del perdón, de la expiación, el perdón a uno mismo, que es lo más importante, y de ahí viene el perdón a nuestro prójimo. Entonces, aquí en este plano, en este escenario de este plano terrenal, el perdón es relevante. En el cielo el perdón no existe. ¿Ok? Porque no hay nada que perdonar allá, es amor, todo, unidad. Aquí en este plano todo es separación. Entonces, la pregunta que hacíamos, ¿cómo voy a descubrirlo? Bueno, la cuestión es que tenemos que observar nuestra vida. ¿Dónde te sientes estancado? ¿Dónde te sientes que no eres libre? Que no eres bueno para ciertas cosas. Ahora, esos programas que son los que hay que modificar en el subconsciente. Acuérdense que la manera de modificar estos programas es a través de la repetición. Es importante eso. Entonces, el cerebro siempre va a estar actuando de acuerdo a los pensamientos, pero aquí ya viene otro punto, las creencias, esas benditas creencias. Entonces, hay que descubrir entonces el programa, traerlo a la luz del consciente, que es el 5%, y observar qué emoción está involucrado en ese programa, qué emoción está grabada en ese programa. Recuerden que los programas son instalados a través de emociones, ¿ok? Entonces, para poderse instalar, tenemos que ver qué emoción hay ahí. El cerebro siempre va a buscar los circuitos neurológicos conocidos para poder trabajar, para poder moverse. Se va a resistir a lo desconocido. O sea, es más fácil trabajar con lo conocido que lo desconocido. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que aprender a condicionar a nuestro cuerpo de manera emocional para el futuro. Nosotros estamos viviendo en un presente, ¿sí? Porque en este plano terrenal, como estamos con el tiempo, y el tiempo nos marca que hubo un pasado, que hay un presente y que hay un futuro. En el campo cuántico no es así, pero aquí sí. Entonces, nosotros
nosotros debemos aprender a condicionar nuestro cuerpo. Recuerden que somos cuerpo-mente, condicionarlos emocionalmente para el futuro. ¿Qué quieres hacer y lograr? A ver, ponte a pensar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Tienes que visualizarlo primero en tu mente. Visualízalo primero en tu mente. Debes verte haciéndolo paso a paso, practicarlo una y otra vez, hacerlo por varios días. Esto te va a dar seguridad y confianza. Lo vas a hacer con más destreza. ¿Sí? Es ensayo mental. Entonces, lo estás visualizando, pero al mismo tiempo no nada más es visualizarlo, hay un pensamiento en esa visualización, debe de haber una emoción también. De veras que esto, yo sin saberlo, en esta cuestión ya estudiando el campo cuántico, he tenido esas experiencias de visualizarlo, conectado con una emoción y ¡pum! Sucede en un tiempo. Bien, cuando nosotros hacemos esto de visualizar, ¿sí? Todo va a cambiar nuestra respiración, hasta nuestra manera de caminar. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene miedos o tiene miedo o culpa, acuérdense que son las piernas del ego, en su caminar camina con esa inseguridad, pues con el miedo. Sin embargo, cuando una persona está visualizando algo que quiere hacer, que quiere lograr, y lo visualiza y lo practica una y otra vez mentalmente, generándose esa emoción de que lo está logrando en esa, wow, pues por supuesto que va a haber esa emoción que nos va a influir en nuestra respiración y en nuestra manera de caminar con más seguridad, con más alegría. El cerebro no va a diferenciar entre lo que estás imaginando, ¿sí? Y cuando lo estás haciendo realmente. Porque tú te imaginas que lo estás haciendo paso a paso, si es hablar con personas, si es extender tu negocio, en fin, tú te imaginas haciéndolo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y esa emoción de que lo estás logrando en tu imaginación, cuando lo llegas a hacer ya realmente, el cerebro no se da cuenta cuándo es imaginación y cuándo lo estás haciendo de verdad. Y lo haces con destreza, por supuesto. Por eso, aquí viene una recomendación. En las mañanas, después que te levantes, abres tus ojitos, te levantas, nosotros debemos visualizarnos en la abundancia. Debes sentirte digno de recibir. Porque hay personas que no se sienten dignos de recibir. No se sienten merecedores, ¿cómo es merecer? Merecedores de recibir algo. Me merezco esto, yo me merezco el otro. Hay personas que no solo, que se sienten que no se merecen eso. Entonces, en las mañanas, cuando nos levantemos, debemos visualizarnos en abundancia. Y recuerden que la abundancia no solo es dinero, son todas las áreas de nuestra vida. Entonces, decíamos hace un momento de las creencias, el pensamiento, las creencias, y estamos hablando de visualizarnos en abundancia en la mañana, que ahorita más adelante les voy a dar un tip, una recomendación que hacer con respecto a esto. Pero aquí viene lo que es la creencia. Una creencia, pues es el pensamiento que constantemente estamos pensando. Esa es una creencia. Entonces, ese pensamiento que constantemente estamos pensando, hasta que el cerebro lo graba y lo convierte en un programa automático. Es decir, el cerebro lo graba y lo convierte y lo guarda en el subconsciente en el área del automático. ¿Sí? Ya estamos hablando de las creencias. Entonces, repito, ¿qué es una creencia? Es el pensamiento que constantemente estamos pensando. Por ejemplo, estábamos hablando de, tengo mucho dinero, tengo mucho dinero, tengo mucho dinero, pero hay una emoción, ¿sí?
Entonces el universo se empieza a acomodar porque ya esa emoción, ¿sí? No es que te va a estar jalando las pacas de billetes, no. El universo se acomoda para, en ese mundo de posibilidades, va a haber oportunidades que se generan ese dinero. Y hablando de esto, de tengo mucho dinero, llega a ser tan repetitivo que lo crees y se vuelve una creencia. Entonces, ante situaciones, tengo mucho dinero. ¿Y qué generas? Oportunidades que te generan dinero. Creencias hay muchas. Creencias sobre Dios, sobre el dinero, sobre las relaciones interpersonales, relaciones de pareja, entre otras cosas. Creencias sobre los negocios. Entonces, los límites que tiene, los límites de las creencias son nuestras emociones. Es decir, las creencias tienen un límite. ¿Qué es lo que limita a una creencia? Las emociones. Y estoy hablando emociones, emociones y emociones constantemente. Entonces, y aquí vamos a hacer, aquí a poner el pensamiento y las emociones. En la forma como piensas y en la forma como sientes, eso va a crear tu estado de ser, ¿sí? Lo que eres, quién soy, tu estado de ser. Entonces, repito, en la forma que piensas y en la forma que sientes, va a crear tu estado de ser. Un pensamiento y un sentimiento se le llama actitud. Entonces, ¿qué es la actitud? Un pensamiento y un sentimiento. Y hemos escuchado de que, mira, tiene buena actitud, o ay, qué mala actitud tiene esa persona. Lo hemos escuchado tanto, pero ¿qué es una actitud? Es un pensamiento y un sentimiento. Al decir, esa persona tiene buena actitud, estamos hablando que su pensamiento y sus sentimientos son buenos. Bien. Todas las creencias son estados subconscientes del ser. ¿Okay? Por eso, cuando nosotros estamos percibiendo algo, una situación, la estamos percibiendo, esa percepción, que está involucrada una interpretación, por supuesto, ¿qué tiene de fondo la percepción? Tiene de fondo una creencia, más otra creencia, más otra creencia, más otra creencia. Es decir, pueden ser varias creencias que es la base para poder interpretar lo que estoy percibiendo, lo que estoy viendo. Entonces las creencias son importantes, por supuesto que sí. Entonces la percepción son estados extendidos del ser que eran inconscientes, es decir, son estados extendidos del ser, de nuestro ser, de lo que está ya adentro, en el subconsciente, es decir, todo lo que está guardado dentro de nosotros, en la percepción es donde se extiende todo lo que está aquí adentro. Por eso, ¿cómo interpreto la vida? ¿Cómo veo las cosas? ¿Cómo las percibo? Significa que como yo estoy percibiendo, tiene que ver con las creencias que están, o esos programas, esos paradigmas. Fíjense, hemos estado hablando de creencias, programas, paradigmas, arquetipos, que están aquí adentro y que cuando yo veo la situación, lo que está aquí adentro se extiende para percibir. Por eso es importante ver qué hay dentro. Porque hay personas, podemos poner una situación en donde las personas se concentran más en los obstáculos, en lo que no se puede, pero otras personas ven todas las posibilidades que sí se puede. ¿Por qué? Porque cada quien está viendo de acuerdo a sus creencias, a lo que hay aquí adentro. Una mala percepción te lleva a evitar la realidad, ¿sí? Porque no ves las cosas como son. Las personas que evitan la realidad y se aíslan y, en fin, caen en fuertes depresiones, es porque no están viendo las cosas como son. No las están viendo. Y aquí, por eso nosotros vemos los 7 centros y el que está el octavo, que es la que está en el parte cuántica
donde estos 7 se conectan con este octavo, donde fluye la energía, ¿sí? Y se conectan al mundo de posibilidades, a la dimensión de posibilidades. Entonces, la meditación matutina es importante y no estoy hablando de que pues, tengamos que hacer 20, 30, 40 minutos, unos minutos. En la mañana, cuando te levantas, antes de empezar a hacer cosas, antes de que hagas el café, antes de hacer cualquier cosa, hay que sentarse, cerrar los ojos y preguntarnos. Solo unos minutos. ¿Quién quiero ser cuando abra los ojos? ¿Quién quiero ser hoy? ¿Cómo sería la oportunidad? Lo repito. ¿Qué quiero ser hoy cuando abres tus ojos? Estás con los ojos cerrados y te estás preguntando, ¿quién quiero ser hoy? Cuando abras tus ojos, ¿quién quiero ser hoy? ¿Qué serían? ¿Qué oportunidades va a haber hoy? ¿Cómo serán esas oportunidades? Estamos hablando de oportunidades, oportunidades. Durante el día, ya después que terminé unos minutos haciendo esa reflexión en qué me quiero convertir hoy, quién quiero ser hoy, durante el día debo permanecer en ese pensamiento de la persona que quiero ser. ¿En qué persona te quieres convertir? ¿O quién quieres ser hoy? Entonces, esto lo tenemos que practicar 21 días seguidos sin parar, para que se vuelva un hábito en nosotros, para que no sea de que lo hagamos cada caída de santo, como decimos, ¿no? No. Se ha dicho básicamente que cuando nosotros practicamos algo por 21 días, se crea un hábito. Pero todavía para que quede bien instalado dentro de nosotros, en los estudios neurológicos que se han hecho, hablan de 250 días promedio. Casi el año, ¿verdad? Pero o sea, la primera etapa son 21 días. Pero no significa, ya cumplí 21 días, ya se acabó. No, tenemos que seguir, para que esté, sobre todo que es un programa nuevo, un programa de alta vibración, si yo quiero que esté bien instalado en mí, yo lo sigo practicando hasta que ya esté en automático. Cada día, quiero decirles, mis amados, cada día es una oportunidad. Cada día es una oportunidad que tenemos. Durante el día debemos reflexionar también en dónde estoy. O sea, hay que estar realistas. ¿En dónde estoy? ¿En la carencia? ¿En el miedo? ¿En la culpa? ¿O en la abundancia? ¿En dónde estoy? Y hay que ser honestos con uno mismo. Por eso, en el día estamos trabajando, estamos haciendo, pensando en la persona que quiero ser, pero también tengo que reflexionar en dónde estoy. O sea, en este momento, en este día, ¿en dónde estoy? Y como dije, carencia, miedo, culpa o en la abundancia. Acuérdense que si estoy en abundancia, voy a traer abundancia. Y aquí viene este punto, debemos creer en nosotros mismos. Tú debes creer en ti mismo para que creas en la posibilidad, para que tú puedas creer que hay posibilidades. Claro que sí, en el campo cuántico hay un mundo de, o sea, es infinitas posibilidades, porque el universo está lleno de infinitas posibilidades. Entonces, si vas a creer en la posibilidad, debes creer en ti mismo. Por eso estamos haciendo el ejercicio de cómo me estoy visualizando, en qué persona me quiero convertir. El ensayo mental de estar practicando algo, ventas, no sé, lo que tú quieres lograr. El universo solo nos da lo que creemos que somos dignos de recibir. Fíjense qué tremendo. El universo, lo repito y ponga atención, el universo solo nos da lo que creemos que somos dignos de recibir. La abundancia llega cuando te sientes digno de recibirla. Por eso, cuando no me siento digno de recibir, es porque hay un programa ahí que me está impidiendo que fluya, que me está bloqueando
esa energía creativa que hay en mí para poderse conectar en este centro de energía, en el octavo, que donde están todas las posibilidades. Entonces debo mantenerme durante el día pensando en la persona que quiero ser. Y todo esto empieza a cambiar nuestra energía. Cuando tú piensas en la persona que tú quieres ser, esto cambia nuestra energía. Claro que sí. Las personas se mantienen en la enfermedad cuando mantienen su pensamiento en la carencia, en el miedo. Se mantienen en la enfermedad. Como hemos sabido de cuando estuvimos hospedados en casa, porque después me castigan, ¿no? Ahí en YouTube. Cuando estuvimos hospedados en casa del 2020 hasta todavía parte del año pasado, con los bichos y todo eso, ¿qué es lo que se creó? Miedo, miedo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Las personas pues se mantenían enfermas cuando mantenían ese pensamiento en la carencia o en el miedo. Y eso hacía que la enfermedad se arraigara en los cuerpos. También es importante mantener viva esa visión del futuro en nuestra mente, en lo que tú quieres lograr, en lo que tú te quieres convertir, en lo que tú quieres ser. Mantener viva esa visión. Hay una parte en la Biblia que dice que el pueblo sin visión se desvía, se desboca. Hay un proverbio que lo dice y tiene toda la razón. Es decir, cuando una persona no tiene una visión, cuando un matrimonio no tiene una visión, cuando una familia no tiene una visión, cuando una empresa no tiene una visión, se pierde y no llegan al objetivo, no llegan a nada, no llegan a ningún lugar. ¿Por qué? Porque no tienen visión. Por eso es importante la visión. Hay personas que han fracasado en algún negocio, en algún proyecto, pero eso no los detiene porque siguen creyendo en sí mismos. Siguen creyendo en un mundo, en una dimensión de posibilidades. Se vuelven a levantar y triunfan. Por eso es importante creer en nosotros mismos. Cuando tú crees en ti mismo, entonces estás creyendo en las posibilidades que hay. Toma la decisión de cambiar lo que haya que cambiar para lograr tu meta. Nosotros debemos tomar la decisión de hacer un cambio, de hacer algo nuevo, de cambiar una creencia. Recuérdate que la creencia es un pensamiento que estamos pensando constantemente, constantemente, hasta que el cerebro dice, bueno, lo piensas tanto, pues vamos a guardarlo en el departamento automático. Esas son las creencias. Entonces, hay que cambiar esas creencias. Debemos tomar la decisión de hacer cambios, de cambiar creencias, de decir, esta creencia no me está dejando nada bueno. Tenemos que hacer un inventario de creencias. Cuanto más fuerte es la emoción al tomar la decisión de cambiar, más recordarás esa decisión que haces tú, ¿sí? Porque tomaste la decisión de cambiar, pero hay una emoción. Y esa emoción es fuerte de voy a cambiar, como dijera la leona perdida, la leona perdida, la leona dormida, esta señora, esta D'Alessio, con el respeto que merece la señora, dice, hoy voy a cambiar, ¿no? La canción, ¿no? Entonces, cuando uno decide, voy a cambiar, debe de haber una emoción de voy a cambiar, voy a hacerlo. Esa emoción, cuando tú decides cambiar, va a provocar un recuerdo a largo plazo, ¿sí? Porque es una emoción fuerte. Por eso dice ahí, los recuerdos a largo plazo se crean a partir de una emoción fuerte. Aquí vemos la foto, la dama, donde está sonriendo y dice, sí, hay una emoción fuerte donde ella está tomando la decisión de hacerlo, de hacer ese cambio, sí, lo voy a lograr, yo creo en mí, puedo hacerlo. Recuerda, cuando tomes esa decisión de cambiar algo, recuerda el lugar, el día, la hora, quizás la persona con la que estabas,
cuando tú tomaste la decisión de cambiar, eso va a crear un recuerdo a largo plazo. Y todo esto que estamos hablando, le estás dando a tu cuerpo una muestra del futuro, emocionalmente hablando. Entonces, cuando estás pensando estos cambios, todo lo que quieres lograr, en lo que quieres hacer, ¿sí? El cuerpo le está dando emocionalmente, le está diciendo lo que va a pasar, ¿sí? Por ejemplo, las personas que son tan negativas, pues le estás diciendo al cuerpo de manera negativa lo que va a pasar. Y por supuesto que pues eso hace daño. Pero cuando hay esa emoción fuerte de alegría, de voy a hacer esto, y eso te motiva, te da ideas, seguir adelante haciendo esos cambios. Entonces el cuerpo está recibiendo ese sabor de ese evento futuro. Está experimentando el futuro ahora. Y eso pues va a traer una gran, fíjate lo que voy a decir, eso trae una gran explosión en el campo cuántico, porque se empieza a acomodar todo, las posibilidades que están ahí. Recuerda que en el campo cuántico hay infinitas posibilidades. Entonces, cuando nosotros estamos dando ese salto, estamos cambiando la percepción, estamos cambiando nuestra manera de pensar, estamos cambiando esos paradigmas. Y estoy viendo un futuro, esa visión que me emociona fuertemente y digo, voy a cambiar esto en mi vida porque quiero lograr eso. El universo se acomoda para que las posibilidades empiecen a fluir a favor nuestro. Cuando combinas esta intención clara con una emoción, pero una emoción elevada, estás recordando el futuro. Es una creencia que cambia tu vida. Miras la vida diferente. Esto nos hace no recordar el pasado. Cuando tú estás en esa visión y estás emocionalmente ahora en este presente y el cuerpo lo está experimentando, lo que vas a lograr, ya no miras el pasado. Nada cambia la situación si nosotros no cambiamos. Cuando cambiamos nuestra energía, cambiamos nuestra vida. Nuestro reto entonces es superar nuestra vieja personalidad con sus viejos y malos paradigmas que están en el 95% del subconsciente. Esos paradigmas que muestran de lo que somos y pues que está ahí guardado en la caja automática, en la caja de los automáticos. Pues por supuesto, este proceso trae mucha incomodidad cuando tú quieres cambiar, trae mucha incomodidad porque estás saliendo de lo conocido a lo desconocido. El cerebro está acostumbrado a lo conocido, por eso lo automático, todo lo que brota del subconsciente, del área de automático, es porque ya lo hemos hecho tanto que ya es algo conocido. Así, no, pues ya van con lo mismo, pues lo mismo, lo mismo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un cambio e ir a algo desconocido, pues eso es incómodo. Incómodo en el subconsciente. Todo esto se trata de la persona en que te conviertes. ¿En qué me quiero convertir? Y en lo que te conviertes. En una persona que tiene plenitud, que disfruta la vida al máximo. El hecho de tener mucho dinero no significa que tengas plenitud. Ojo, hay personas que tienen muchísimo dinero pero no tienen plenitud. Yo estoy hablando de la plenitud. Cuando hacemos esos cambios en nuestra vida, podemos llegar a ser personas con plenitud, que disfrutamos al máximo todo lo que tenemos y lo que no tenemos en ese momento. Porque nuestra felicidad no se basa en lo que tenemos o no tenemos, es nuestra decisión que brota de adentro. Como dije, hay personas que tienen abundancia, dinero, bienes, carros, terrenos, en fin, pero no tienen plenitud. Por eso nosotros debemos crear desde el campo cuántico. Desde ahí se debe crear y no desde la materia, en este terreno, en este plano. Porque hay personas que crean cosas desde aquí, desde la materia, pero no son plenos.
Pero cuando nosotros aprendemos a estar conectado, ¿sí? A través de la meditación, a través de esa visualización, estamos creando desde el campo cuántico, desde ese mundo, de esa dimensión de las posibilidades. La energía se sintoniza con un corazón coherente, con un cerebro coherente, para conectarlos a la dimensión de las posibilidades. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dice una persona, pues tengo una idea para hacer un negocio, pero necesito dinero. O sea, como que ya hay un obstáculo. ¿Cuántas veces has escuchado eso? O quizás tú lo has dicho, ¿no? Mira, tengo una excelente, una brillante idea para hacer un super negocio, pero necesito dinero. Ok. La realidad, mis amados, la realidad es que no necesita dinero. Más bien, lo que esa persona requiere es una oportunidad donde realmente debe sintonizar. Acuérdense, con ese campo cuántico, sintonizar que hay oportunidades disponibles. No es el dinero, sino esas oportunidades disponibles. Entonces debemos quitar esa forma de obtener lo que tú quieres a través que pensamos que solamente es a través del dinero. No, pues necesito dinero. No, no es así. Sí, yo sé que al final pues el dinero se va, pero no es lo único, sino tenemos que ver que hay otras maneras para obtener las cosas. Entonces debemos quitar esa forma de obtener lo que quiere, que es solamente a través de dinero, porque no es la forma en que alcanzaremos nuestro objetivo, sino a través de las oportunidades que nos ayudarán a lograrlo. Y aquí estamos hablando de esas oportunidades, que ¿de dónde salen las oportunidades? De esa dimensión de todas las posibilidades, de ahí salen las oportunidades. Entonces, debo cambiar mi energía, debo sintonizarla a la dimensión de las posibilidades, porque somos creadores, somos creadores. Entonces, esperar a que las cosas sucedan, eso es esperanza, eso no es crear. Para crear debemos sintonizar la energía. Hay energía en nosotros. Sintonizar esa energía del pensamiento, sintonizar la energía de la emoción hacia un mismo punto. Quitar los bloqueos que puedan estar en nosotros, que impiden esa fluidez de esa energía creativa a través de todos nuestros centros energéticos que tenemos, que son los chakras. Debemos cambiar los paradigmas que están en el subconsciente, que transmiten energía negativa, que ponen bloqueos de energía negativa de escasez, de miedo, que bloquean la energía creativa que hay dentro de nosotros, que impide conectarnos con ese campo cuántico, donde hay infinitas, infinitas posibilidades. Entonces, esto, mis queridos, esto nosotros debemos, ya está, pensar. ¿Sí? Ahora te toca a ti escoger qué pensar. Por eso, cuando estamos hablando de esa energía que estuvimos hablando en el módulo pasado, también de cómo la energía creativa va fluyendo, de los obstáculos, de todo eso, nosotros tenemos que analizar, porque si el cielo lo permite en la siguiente clase, que vamos a ver cómo vamos a alinear estos centros de energía que están dentro de nosotros, se hace a través de esos pensamientos y emociones. Por eso, estas 3 primeras clases, para culminar con la cuarta, si el cielo lo permite la próxima semana, te vas a dar cuenta de la importancia de los pensamientos, la importancia de las emociones y cómo esto es importante, la visualización para poder limpiar, para poder equilibrar estos centros de energía que hay en nuestra vida. ¿Ok? Pues bueno, esto es la clase número 24, que es la tercera del módulo 6, que estamos hablando de las enfermedades y los centros de energía, pero dése cuenta cómo es que fluyen las enfermedades a través de todo lo que hemos estado explicando y pues por supuesto pensamientos, emociones que tienen que ver con nuestro centro de energía.